Demet Özdemir ha soltado la bomba y ha puesto contra las cuerdas a Can Yaman. Estas preguntas cambiaron absolutamente todo entre ellos y el salseo está que arde. Ojo que esto no es el típico refrito de noticias. Aquí vamos a desgranar los detalles que están haciendo temblar a toda la farándula turca y más allá. ¿Sabéis esa relación que parecía idílica, la de Demet Özdemir y Can Yaman? Pues parece que hubo un antes y un después, y todo apunta a unas preguntas concretas que salieron a la luz. A ver, para ser honestos, siempre hubo esa chispa, esa química innegable cuando estaban juntos. En las redes, en los eventos, se les veía acaramelados, de cuento de hadas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó realmente detrás de cámaras? Porque si algo nos ha quedado clarísimo es que las apariencias engañan, y mucho en este mundillo. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, quizás harta de ciertas cosas, decidió ser frontal. Y esas preguntas que le hicieron, o que ella misma se planteó y luego hizo públicas, tocaron puntos sensibles. No estamos hablando de tonterías, estamos hablando de temas que pueden hacer tambalear hasta los cimientos de una relación, por muy pública que sea. Muchos dicen que Can Yaman es un chico apasionado, un poco impulsivo, y que quizás las palabras de Demet le pillaron desprevenido. Pero yo sospecho que va más allá. Pensemos un poco qué tipo de preguntas podrían ser. Podrían ser sobre planes de futuro, sobre compromisos, sobre la presión de ser una pareja mediática, cosas serias. Imaginaros la escena, Demet, en un momento de sinceridad, lanzando preguntas que arecanan el corazón de la relación. Quizás le preguntó sobre sus intenciones reales, sobre si su relación era algo más que un romance pasajero para las portadas. Y claro, Can, acostumbrado quizás a ser el centro de atención y a llevar las riendas, se vio en una situación incómoda. Y aquí viene lo gordo, las preguntas clave. No las sabemos exactamente, pero por los rumores, parecen haber tocado el tema de la exclusividad, de si realmente estaban en la misma página respecto al futuro, y sobre todo, de si Can era tan fiel y comprometido como aparentaba. Porque, seamos sinceros, en este mundo de flashes y atención constante, es muy fácil perder el norte. El hecho de que Demet se haya expuesto así, o que sus preguntas se hayan hecho virales, ya dice mucho. Demuestra que ella no es de las que se callan. Y si Can Yaman reaccionó de cierta manera, o si la distancia se hizo palpable después de esto, es porque esas preguntas calaron hondo. Lo que yo veo es una Demet madura, que valora su tiempo y su energía, y que no está dispuesta a perderlos en relaciones que no van a ninguna parte. Y si esas preguntas que lanzó hicieron que Can se replanteara las cosas, o que incluso se sintiera amenazado, pues mira, así es la vida de las celebridades. Recordemos que ellos dos juntos eran un fenómeno. Cada foto, cada aparición, era noticia. Pero cuando empiezan a surgir las dudas, las preguntas incómodas, todo se desmorona. Y creo que esas preguntas de Demet fueron la chispa que encendió el polvorín. Por eso digo que cambiaron todo. No es solo un rumor, es una acción concreta, unas palabras dichas o preguntadas, que tuvieron una repercusión directa. ¿Y ahora, qué? Pues ahora estamos todos expectantes, esperando ver si Can responde, si hay alguna reconciliación, o si esta es la definitiva separación de una de las parejas más comentadas. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esas preguntas fueron el detonante final de su ruptura?